Salmos capítulos 77 y 78. El capítulo 77 nos habla de un corazón atribulado que recuerda los hechos maravillosos de Dios. Ponga atención a este capítulo porque creo que nos puede ayudar a todos, ya que todos pasamos por tribulación y angustia. Este salmo es un salmo de Asaf y menciona a Jedutún. Jedutún también es mencionado en otros salmos y era uno de los músicos asignados por David para dirigir el culto público. Bueno, empezamos entonces. De los versos 1 al 3, este Asaf menciona aquí que él con su voz clamó a Dios y busqué al Señor en el día de mi angustia. Desde el inicio está diciendo que este salmo es de un corazón angustiado. En el día de la angustia, él no buscó distracciones, él no buscó ir a comprar, él no buscó entretenimiento. En el día de la angustia, él no buscó bebidas o cigarros o risa, él buscó al Señor. Y es algo que debemos hacer, debemos buscarlo y buscarlo hasta encontrarlo. Ahora, esa búsqueda la vemos de los versos 4 al 6. Fue una búsqueda diligente, intensa. De los versos 7 al 9 están las preguntas de esta búsqueda, de este clamor al Señor, ¿no? Le pregunta, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Ahora, estas preguntas en realidad no son unas que están esperando respuestas, sino son preguntas contra la incredulidad, ¿no? Obviamente Dios no se ha olvidado, obviamente Dios tiene misericordia, así que él mismo hace una discusión con él mismo y trata de curar su incredulidad en esa angustia, ¿no? En la angustia la duda llega y llega muy fuerte. De los versos 10 al 12, ahora vemos un cambio. La angustia se convierte en memoria, porque él dice, traeré pues a la memoria. En medio de esa dolorosa angustia, entre lo que él creía y lo que sentía, Asaf para sí mismo declara y dice, yo voy a recordar, yo voy a acordarme, a meditar, hablaré de tus hechos. Si usted ve, es una lucha en esta angustia de recordar las maravillas de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. En tu angustia debes recordar las maravillas de Dios, debes declararlas, porque aquí hay tres cosas. Él dijo, me acordaré, meditaré y hablaré de tus hechos. Versos del 13 al 15, el abatido y angustiado hombre declara aquí la grandeza de Dios. De los versos 13 al 15, él declara la grandeza de Dios en su santuario. Y de los versos 16 al 20, ahora declara la grandeza de Dios en el mar rojo. Dice, las aguas te vieron y temieron. Está haciendo referencia cuando abrió el mar. Se estremeció y tembló la tierra. Y termina este salmo diciendo, condujiste a tu pueblo como ovejas. Al final, este corazón angustiado, este hombre angustiado, recuerda las maravillas de Dios, recuerda la grandeza de Dios y dice, tú eres un pastor y como pastor tú guiaste a tu pueblo y si Él es pastor, Él te guiará también a ti. Así que ese es un hermoso salmo que nos ayuda en medio de la angustia a recordar la grandeza, pero también lo tierno que es Dios. Él es el más poderoso que el más poderoso y es más manso que el más manso. Bendito sea Dios por ese salmo. Salmo 78. Este es un salmo largo, voy a hacerlo muy corto. En este salmo, el salmista habla de la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. O sea, el pueblo de Israel es infiel, pero Dios se mantuvo fiel, ¿no? Es un salmo largo, uno de los más largos de los salmos históricos, porque aquí va a haber historia, se va a recordar esos momentos de infidelidad del pueblo de Israel. De los versos 1 al 4, él habla y dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Es decir, voy a declarar esto que aprendimos en el pasado por nuestros errores.
que nuestros padres nos lo contaron. O sea, él no estuvo ahí, pero sus papás se los contaron. Y dice, ahora no las vamos a encubrir a nuestros hijos. Él tenía que pasar este conocimiento a la siguiente generación para que no cometieran los mismos errores. De los versos 5 al 8, él enseña a esta generación nueva a evitar estos errores de las generaciones anteriores. Que ese sea nuestro deseo, que nuestros hijos, nuestros nietos, no cometan los errores que nosotros cometimos, ¿no? Y de estos versos 5 al 8 dice, guarden sus mandamientos, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, etcétera, ¿no? Les dice, cuídense de hacer lo mismo que hicieron nuestros antepasados. De los versos 12 al 16, en este salmo se relata parte de la historia cuando Dios sacó a Israel de Egipto a través del mar, le dio agua al pueblo en el desierto. Aquí él describe, ¿no? Eso lo podemos ver en Éxodo. De los versos 17 al 20, describe la rebelde respuesta de Israel a las maravillosas obras de Dios en el desierto. Volvieron a pecar contra él, dice el salmista, hablaron contra Dios. A pesar de lo que Dios hizo con ellos seguían pecando. De los versos 21 al 25, la ira de Dios ahí se refleja contra la infidelidad, la incredulidad de Israel. De los versos 26 al 31, recuerda cómo Dios les llevó aves. Dios les llevó codornices a Israel cuando estaban en el desierto y se quejaron del maná. Él les llevó aves para darles de comer, pero esto se convirtió en un juicio. De los versos 32 al 39 se habla de esa respuesta misericordiosa de Dios. Pecaban, dice el salmista, venía juicio y se arrepentían, pero él misericordioso perdonaba la maldad. De los versos 40 al 55 se narra de Egipto a Canaán, cómo Israel se olvida del poder de Dios durante todo ese tiempo. De los versos 56 al 64, cómo Israel se olvida de Dios cuando ya entran a la tierra prometida. Y de los versos 67 al 72, Asaf termina el salmo con la esperanza de la elección de Jerusalén y la elección de David. Las dos cosas. Dice, sino que escogió la tribu de Judá. Es decir, ahí está representado Jerusalén. Y luego dice, y eligió a David, su siervo. El salmo termina diciendo, hay esperanza, hay un nuevo comienzo. Ya Dios eligió Judá en vez de Efraín. Ya Dios eligió a David. Así que esta historia de Israel, que es muy vergonzosa, pero también es muy gloriosa porque muestra la misericordia de Dios, que es muy grande.